¿Alguna vez has sentido que tu mente no te da tregua, ni siquiera cuando más necesitas descansar? Es esa sensación abrumadora de pensamientos corriendo como un río desbordado, voces interiores que no se callan, preocupaciones que se cuelan incluso en tus oraciones. ¿Y si te dijera que esa tormenta mental puede ser el lugar exacto donde Dios quiere revelarte su paz más profunda? ¿Y si te dijera que, cuando tu mente ya no puede más, hay una oración que puede cambiarlo todo esta noche? Una oración sencilla, pero poderosa. Una oración que pocos conocen, porque no nace de la fuerza, sino del cansancio. Una oración que no necesita palabras perfectas, sino un corazón rendido. Hay algo que el enemigo no quiere que sepas. Existe un tipo de descanso que no es humano, es divino, y está disponible para ti ahora mismo. Una mente cansada no es un defecto espiritual, es una señal de que estás intentando sostener lo que solo Dios puede cargar. Esta noche voy a revelarte un secreto que ha sido pasado por alto por muchos creyentes. La mente también necesita un altar donde descansar. Detente por un instante. ¿Qué pasaría si esta noche tu mente pudiera, al fin, encontrar descanso? ¿Y si Dios está usando justamente tu agotamiento para llamarte a su presencia con más ternura que nunca? En este video vamos a hacer un recorrido por 13 revelaciones que pueden sanar tu mente, liberar tu corazón de ansiedad y ayudarte a descansar como nunca antes. Cada una de ellas tiene el poder de romper cadenas invisibles, de esas que atan los pensamientos en la noche. Y escucha esto con atención. La enseñanza número 7 puede ser el código que abra la puerta al descanso que has buscado durante semanas, quizás años. Una palabra, un verso, un momento de oración guiada. Eso es todo lo que el Espíritu Santo puede usar esta noche para obrar un milagro silencioso en tu alma. Antes de que comencemos, quiero que hagas algo conmigo como una señal de fe. Escribe en los comentarios: Señor, calma mi mente esta noche. Al hacerlo, estás diciendo al cielo que estás listo para rendir tu lucha, que esta batalla no es solo tuya. Y dale me gusta a este video. No es por mí, es por cada persona que ahora mismo necesita esta palabra y que YouTube podría llevar hasta aquí. Si tú actúas, cuando lo haces, te conviertes en un instrumento de Dios en Internet. Y eso es algo de lo que puedes sentirte orgulloso. Suscribirte a este canal no es solo seguir contenido, es acompañar a muchos que no tienen iglesia cerca, que oran con nosotros cada noche, buscando lo que el mundo no puede dar: paz en Cristo. Por eso, antes de empezar el estudio, escribe en los comentarios junto a los demás: paz en Cristo. Esta frase es como una llave, como un acto simbólico de rendición mental y emocional. Recuerda, el descanso no es solo para el cuerpo, es también una forma de adoración. Y esta noche vamos a adorar con nuestras cargas, con nuestros pensamientos más pesados y con una fe que, aunque cansada, todavía susurra: aquí estoy, Señor. Ahora sí, abre tu mente, pero sobre todo tu espíritu, porque vamos a comenzar este estudio. Y lo que descubrirás en los próximos minutos puede ser justo lo que el cielo estaba esperando que escuches esta noche. Número 1. Cuando tu mente no se apaga, Dios te abraza. ¿Qué haces cuando tu mente se convierte en un campo de batalla y el silencio de la noche amplifica cada pensamiento, cada preocupación, cada temor? Hay momentos en que la mente no se detiene. Saltamos de un pensamiento a otro como si estuviéramos atrapados en un tren sin frenos que no sabe a dónde va. El cansancio no es solo físico, es mental, emocional, espiritual. Y lo más duro es que a veces ni siquiera entendemos por qué nos sentimos así, solo sabemos que no podemos más. Y sin embargo, en medio de ese caos silencioso, hay un abrazo que no hace ruido, pero lo envuelve todo. Ese abrazo es el de Dios. Imagina esto:
Estás en medio de una tormenta, con el viento golpeando, la lluvia cayendo y el ruido ensordecedor de lo que no puedes controlar. Pero entonces, alguien te cubre con un manto cálido, te toma de la mano y, sin pronunciar palabra, te hace saber que no estás solo. Eso es exactamente lo que Dios hace cuando tu mente no puede más. Él no necesita gritar para hacerte sentir su presencia. Él te abraza desde adentro. ¿Has sentido alguna vez que estás al borde, pero que algo invisible te sostiene justo antes de caer? Muchos de los que escuchan este mensaje ahora mismo han pasado por noches largas, llenas de insomnio, pensamientos intrusivos y lágrimas que nadie ve. A veces, incluso orar se vuelve difícil, porque la mente está tan agitada que ni las palabras salen. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que recuerdes. Dios no se aleja cuando no puedes orar con fuerza. Él se acerca cuando solo puedes susurrar con debilidad. Los psicólogos hablan de la sobrecarga mental como una de las principales causas de ansiedad crónica. Nuestro cerebro, como una computadora, comienza a saturarse de información, preocupaciones, tareas sin terminar, recuerdos dolorosos, y se ralentiza. Pero lo que la ciencia aún no puede explicar del todo es cómo, en medio de esa saturación, un momento de conexión espiritual puede restaurar lo que parecía perdido. El alma humana tiene su propio lenguaje, y cuando la mente no coopera, el espíritu intercede. Es por eso que el abrazo de Dios no necesita lógica, solo necesita apertura. Y si ese pensamiento que tanto te atormenta no es más que una señal de que tu alma está pidiendo descanso, pero de un tipo diferente, no un descanso superficial, no el que viene de dormir muchas horas, sino ese que proviene de saber que hay alguien que está cargando contigo todo ese peso invisible. La Biblia nunca dice que debamos ser fuertes todo el tiempo. De hecho, muchas veces, lo contrario es lo que revela el poder de Dios, la rendición, la vulnerabilidad, el quebranto sincero. Porque es justo ahí donde Él se manifiesta, no en la mente que domina todo, sino en la mente que se rinde, que se vacía para ser llenada de paz. Piensa en tu mente como un vaso. Cuando está lleno de preocupaciones no hay espacio para la paz. Pero cuando la entregas, cuando simplemente le dices a Dios, no puedo más, toma tú el control, algo sobrenatural comienza a suceder. No necesitas entenderlo todo. No necesitas resolverlo todo esta noche. Solo necesitas confiar en que quien te creó también sabe cómo restaurarte. Y tal vez esta sea una de las mayores muestras de su amor, que aunque tu mente no se apague, Él no se cansa de abrazarte. ¿Te has dado cuenta de que a veces tus pensamientos son más duros contigo de lo que Dios jamás sería? Vivimos atrapados en ideas autodestructivas, exigencias internas, recuerdos que no sanan. Pero Dios no te habla con culpa ni con reproche. Su voz es diferente, es suave, firme, paciente. Es como el murmullo de una madre que arrulla a su hijo sin importar cuán inquieto esté. Así es como Dios te abraza cuando todo lo demás en tu interior parece estarse desmoronando. Esta noche no tienes que convencer a Dios de que mereces paz. Solo necesitas descansar en su verdad. Él te ama incluso cuando tu mente no coopera con tu fe, incluso cuando el miedo grita más fuerte que la esperanza. Hay una historia que no muchos conocen. En los primeros siglos del cristianismo, algunos hombres y mujeres conocidos como los padres del desierto se retiraban al silencio de la noche para encontrar a Dios. Ellos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado, que el ruido más fuerte no siempre está afuera, sino dentro de uno mismo, y que el mayor milagro no es hacer desaparecer los pensamientos, sino experimentar la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué pasaría si esta noche, en lugar de intentar luchar con tus pensamientos, simplemente los rindieras en el altar?
Imagina entregarle cada uno como si fueran hojas caídas en un río, dejándolas fluir hasta que el agua vuelva a estar clara. Eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a dejar que Dios abrace nuestra mente, no con explicaciones, sino con presencia. Porque cuando tu mente no se apaga, Dios no se va. Él se queda y te abraza. Y no dejará de hacerlo hasta que tu alma pueda decir, aunque sea en un susurro, estoy en paz. Número 2. El enemigo ataca más fuerte cuando estás agotado. ¿Por qué parece que los pensamientos más oscuros llegan justo cuando estás más débil? No es casualidad que los momentos más intensos de ansiedad, duda o desesperanza lleguen cuando estás agotado. El enemigo no es tonto. Él observa, espera y ataca cuando sabe que tus defensas están bajas. Cuando tus fuerzas flaquean, cuando tu cuerpo tiembla de cansancio y tu mente ya no distingue entre lo real y lo que teme, es ahí cuando Él susurra con más fuerza. Pero aquí está la verdad. Dios ya sabía que te sentirías así. Él no está sorprendido por tu cansancio, no se escandaliza de tu debilidad, al contrario. Te preparó una promesa, un escudo, una salida, incluso antes de que comenzara la batalla. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es justo en la noche cuando más dudas de tu valor, de tu fe o incluso del amor de Dios? La noche no solo trae oscuridad externa, trae silencios, trae pausas, y en esos espacios donde el mundo calla, muchas veces el enemigo grita, porque sabe que si logra poner una raíz de miedo en tu mente cansada, podrá hacerte creer una mentira como si fuera verdad. Cuando estamos agotados, el alma no tiene fuerzas para pelear discusiones internas. El discernimiento se vuelve borroso, y lo que normalmente ignorarías, ahora lo crees. Lo que sabes que no es de Dios, lo empiezas a aceptar como si fuera tu destino. No vales nada. Nunca vas a salir de esto. Dios no está contigo. Mentiras disfrazadas de pensamientos normales. Y aquí es donde muchos fallan, en pensar que si la mente está nublada, entonces su fe ha fallado. Pero no es así. La fe no se mide por cuán fuerte piensas, sino por a quién recurres cuando no puedes pensar con claridad. En la Biblia, Elías, el profeta que llamó fuego del cielo, terminó escondido en una cueva, agotado, deprimido, deseando morir, no por falta de fe, sino por cansancio. El enemigo lo sabía, lo esperó, lo atacó justo ahí, pero Dios también lo sabía, y no lo reprendió, lo alimentó, lo dejó dormir, y después le habló en un susurro. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo esta noche. Él no va a gritar para ahogar los pensamientos oscuros, va a susurrar directamente al alma cansada, y ese susurro será más fuerte que cualquier mentira del enemigo. ¿Y si el hecho de estar agotado no te hace más débil espiritualmente, sino más accesible a la ternura de Dios? Satanás quiere que interpretes tu cansancio como un fracaso. Dios quiere que lo veas como una oportunidad. Porque mientras más baja esté tu fuerza, más evidente será la fuerza de Él en tu vida. Es en tu límite donde comienza su poder, y esto es algo que debes recordar siempre. El enemigo ataca más fuerte cuando estás agotado, porque es precisamente en ese momento cuando estás más cerca de una revelación profunda de Dios. Justo antes de que algo nuevo nazca, la oscuridad intenta desesperadamente apagar la luz que viene. Es como en el parto, justo antes del nacimiento, el dolor es más agudo, más intenso. El enemigo lo sabe. Por eso trata de hacerte creer que estás muriendo, cuando en realidad estás por dar a luz a una nueva temporada en tu vida. Ahora, escucha esto con atención. Tu agotamiento no es señal de derrota, es señal de guerra espiritual. Y si hay guerra, es porque eres valioso. Si no fueras peligroso para el reino de las tinieblas, no estarías bajo ataque.
¿Podrías creer que tu cansancio es, en realidad, una señal de que Dios está obrando más de lo que ves? A veces, la tierra parece más seca justo antes de la lluvia. Y lo mismo pasa con el alma. No te desesperes por el silencio de Dios cuando estás agotado. Ese silencio no es ausencia, es cobertura, es el cielo trabajando en lo invisible mientras tú atraviesas tu noche. Haz esto ahora. Respira. Sí, hazlo en serio. Inhala y exhala. Ese simple acto ya es una forma de resistencia. Es como decir, sigo aquí, Dios, aunque no entiendo nada, aunque estoy cansado, no me rindo, porque cuando estás agotado y no te rindes, el enemigo tiembla. Recuerda esto, quien te llamó no depende de tu fuerza para cumplir su propósito. Depende de su fidelidad, y Él es fiel, Él es escudo, Él es paz en la tormenta, Él es fortaleza en la fatiga, y esta noche quiere que lo dejes luchar por ti. Así que si sientes que ya no puedes más, estás justo donde debes estar, en los brazos del Padre. Porque cuando el enemigo ataca más fuerte, Dios te cubre más profundamente. Número 3. No eres tus pensamientos, eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces has creído que los pensamientos que pasan por tu mente definen quién eres? Hay un error silencioso que muchos creyentes arrastran por años. Pensar que si su mente está llena de dudas, temores o incluso pensamientos oscuros, entonces su fe es débil o su alma está perdida. Pero escucha esto con atención. Tú no eres tus pensamientos. Eres lo que Dios dice que eres. Y Él te llama hijo. Tu mente, por más agitada que esté, no tiene la última palabra sobre tu identidad. Dios sí, y Él nunca te definirá por tu confusión, tu ansiedad o los pensamientos que luchas en silencio. Te define por el sacrificio de su Hijo, por el amor que te entregó cuando aún ni lo buscabas. La mente humana es como un cielo en constante movimiento, a veces claro, a veces nublado. Hay días con tormentas y otros con paz, pero en todos ellos el sol sigue ahí, incluso si no lo ves. Y de la misma manera, Dios sigue presente aunque tu mente esté cubierta de sombras. Los pensamientos llegan sin permiso, algunos son tuyos, otros no. Hay ideas que se originan en experiencias pasadas, traumas, heridas no sanadas, y otras que el enemigo siembra con astucia, disfrazándolas de lógica o de realidad. Pero que un pensamiento cruce tu mente no significa que sea verdad, y mucho menos que te defina. ¿Y si lo que estás pensando no refleja quién eres, sino lo que estás enfrentando? Esa es una clave espiritual profunda, porque lo que enfrentas no es lo que eres. Jesús mismo enfrentó tentaciones en el desierto, pensamientos sugerentes del enemigo que buscaban hacerlo dudar de su identidad. Si eres el Hijo de Dios, le decía Satanás. Observa esto, la primera tentación no fue de hambre, fue de identidad, y así es contigo. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita hacerte olvidar quién eres. Pero esta noche el Espíritu Santo quiere recordártelo. No eres tu ansiedad, no eres tus noches de insomnio, no eres el pensamiento oscuro que cruzó tu mente. Eres hijo, eres hija, eres heredero del cielo. Los neurólogos explican que el cerebro genera miles de pensamientos al día, muchos de ellos automáticos. Pero tu espíritu, alimentado por la palabra y por la presencia de Dios, puede aprender a discernir cuáles aceptar y cuáles soltar. No todo lo que piensas es parte de tu identidad. Algunos pensamientos son como aves que sobrevuelan tu cabeza. No puedes evitar que pasen, pero sí puedes evitar que hagan nido. ¿Te has culpado alguna vez por pensamientos que ni siquiera elegiste tener? Eso también es una estrategia del enemigo. No solo enviarte pensamientos oscuros, sino hacerte sentir culpable por ellos, como si hubieras fallado a Dios simplemente por haber sentido temor, duda o desesperanza. Pero Dios no es así. Él no te mira como alguien defectuoso, sino como alguien en proceso, en transformación.
en manos del alfarero. Y si te sientes indigno por lo que pasa por tu mente, recuerda que el hijo pródigo también pensó que no merecía volver al padre. Pero el padre no lo dejó ni terminar su discurso de culpa. Corrió, lo abrazó, lo vistió y lo restauró. Asimismo, Dios quiere abrazarte hoy, sin pedirte explicaciones, sin necesidad de que entiendas cada pensamiento. Solo quiere que sepas que no estás solo en esa batalla interna. Él está ahí, susurrándote una verdad más poderosa que cualquier mentira mental. Tú eres mío. ¿Qué pasaría si empezaras a hablarle a tu mente como un padre habla con ternura a un hijo confundido? La próxima vez que un pensamiento intrusivo te diga que eres débil, tú respóndele con la voz del cielo: soy fuerte en Cristo. Si viene el pensamiento de que no tienes valor, dile: fui comprado con precio de sangre. Si viene la duda, dile: mi fe está siendo purificada como el oro en el fuego. Y si el pensamiento te dice que no mereces ser amado, simplemente recuérdale lo que dice la cruz: ya fui amado antes de que pudiera hacer algo para ganarlo. Esa es la verdad. Y la verdad tiene poder. No para borrar todos los pensamientos de un instante, pero sí para desactivar el veneno que llevan dentro. Dios no está esperando a que tengas una mente perfecta para abrazarte. Él te abraza ahora, en medio del ruido, en medio del cansancio, en medio de todo lo que no entiendes. Porque lo que Él ve no es el desorden de tu mente, sino la belleza de tu corazón que aún busca su rostro. Eres hijo, eres hija, y nada de lo que pienses esta noche puede cambiar eso. Número 4. La paz de Dios no depende de tus circunstancias. ¿Alguna vez has sentido que si todo a tu alrededor se calmara, por fin podrías estar en paz? Es natural. Todos, en algún momento, hemos soñado con ese día perfecto en el que no haya preocupaciones, cuentas por pagar, problemas familiares, diagnósticos médicos, conflictos internos. Pensamos: si tan solo mi vida fuera diferente, si esta situación se resolviera, entonces sí podría descansar. Pero la paz de Dios no funciona así. Su paz no necesita que las aguas estén quietas para calmar tu alma. La paz del cielo no es ausencia de problemas. Es la presencia de Dios en medio de ellos. Es como una burbuja invisible que rodea tu espíritu, incluso cuando todo por fuera se está cayendo a pedazos. Jesús no prometió una vida sin tormentas. Lo que prometió fue estar en la barca contigo. Y eso, amado oyente, lo cambia todo. Y si el milagro que necesitas no es que tu situación cambie, sino que tu interior sea fortalecido para atravesarla. A veces nos aferramos tanto a cambiar las circunstancias que olvidamos pedirle a Dios que transforme nuestro corazón dentro de ellas. Pero ahí está el secreto. Cuando tu paz depende del entorno, siempre será frágil. Cuando tu paz nace de lo eterno, ni el caos puede romperla. Los científicos han estudiado cómo el cuerpo humano responde al estrés y a la ansiedad. Cuando hay peligro o preocupación, el cerebro libera cortisol, la hormona del estrés. Es una reacción natural. Pero también han demostrado que la meditación, la oración profunda y los momentos de silencio con intención espiritual pueden revertir ese proceso, trayendo calma al sistema nervioso y claridad a la mente. Y ahora imagina, si el cuerpo reacciona positivamente al simple acto de meditar o respirar, ¿cuánto más puede hacer el Espíritu Santo cuando te sumerges en su presencia? No solo calma tu mente, sana tu alma. ¿Te das cuenta que hay personas que viven en la paz de Dios, incluso en cárceles, hospitales o conflictos extremos? Eso no es magia, no es negación de la realidad. Es que han descubierto que la paz verdadera no se encuentra en lo externo, sino en lo invisible que habita dentro de ellos. Y esa misma paz está disponible para ti esta noche. Dios quiere regalarte una paz que no tiene sentido humano.
Una paz que no depende de que todo se solucione, sino que se manifiesta incluso cuando no entiendes nada. Es una paz que no viene por lógica, sino por presencia. Es como si Él mismo pusiera su mano sobre tu pecho y dijera: aquí estoy. No necesitas entender, solo respira. Yo estoy contigo. Y si esta noche no cambia tu situación, pero cambia para siempre cómo vives dentro de ella. Eso es lo que ocurre cuando dejas que su paz gobierne tu mente y tu corazón. Empiezas a experimentar algo que la Biblia llama la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, una paz que no se puede explicar, solo se puede vivir. Quizás aún haya problemas en tu hogar, quizás el diagnóstico no ha cambiado, tal vez el conflicto sigue ahí, pero tú ya no eres el mismo. Porque el que ha sido tocado por la paz de Dios puede dormir en medio de la tormenta, no porque sea indiferente, sino porque ha aprendido a confiar. Una confianza que no nace del control, sino de la entrega. Hay una historia antigua sobre un concurso de pintura donde se pidió a los artistas representar la paz. Muchos pintaron lagos serenos, campos sin nubes, cielos despejados. Pero el cuadro que ganó era diferente, una tormenta intensa, relámpagos, árboles sacudidos por el viento, y en medio una pequeña rama con un nido, y dentro del nido un pájaro durmiendo en total calma. Esa es la paz que Dios quiere darte, una calma que no niega la tormenta, sino que la atraviesa sostenida por la certeza de que Él sigue al mando. ¿Estás dispuesto esta noche a pedir una paz que no dependa de tus circunstancias? Hazlo, díselo ahora mismo al Señor. Susúrrale desde donde estés. Dame tu paz, aunque nada cambie, pero que todo cambie dentro de mí. Porque cuando la paz de Dios entra, no hay oscuridad mental que pueda resistir. Y cuando esa paz te abraza, lo externo deja de tener el poder de controlar tu interior. Esa paz está aquí, ahora. Solo necesitas abrir el corazón. Número 5. Orar en medio del cansancio es un acto de fe. ¿Qué valor tiene una oración cuando estás tan agotado que apenas puedes decir una palabra? Más de lo que imaginas. Cuando estás fuerte, orar es fácil. Las palabras fluyen, la mente se concentra, el corazón se siente lleno. Pero cuando estás cansado, emocionalmente drenado, mentalmente saturado, físicamente al límite, hasta una frase puede parecer una montaña. Y es ahí, justo ahí, donde tu oración se convierte en una de las expresiones más puras de fe que existen. Orar en medio del cansancio no es un gesto religioso, es una declaración espiritual, es decirle a Dios: estoy débil, pero todavía estoy aquí. No entiendo mucho, pero sigo creyendo. No tengo fuerzas, pero sigo hablando contigo. El cielo valora profundamente esa clase de oración, porque no nace de la comodidad, sino de la rendición. No se basa en emociones positivas, sino en una decisión, buscar a Dios, incluso cuando no se siente fácil. Y si tu oración más poderosa no es la más elocuente, sino la más sincera. Imagina a un hijo que llega a casa después de un día agotador, sin fuerzas para hablar, y simplemente se recuesta en el regazo de su madre sin decir una palabra. ¿Crees que la madre necesita un discurso para entender lo que su hijo está sintiendo? Claro que no. Lo abraza, lo cubre, lo entiende. Así es tu Padre Celestial contigo. Dios no está esperando que ores con frases perfectas. Él solo quiere que te acerques, aunque sea arrastrándote con los últimos gramos de tu energía, porque en ese gesto, aparentemente pequeño, casi imperceptible, hay un grito que el cielo escucha claramente: «Te necesito, Señor». Los estudios de neurociencia han demostrado que, en estados de fatiga mental, el cerebro filtra menos información y se enfoca más en lo esencial. En otras palabras, cuando estás cansado, tus pensamientos son más auténticos, sin adornos. ¿Te das cuenta lo profundo que es eso espiritualmente?
Significa que cuando oras desde el cansancio, estás orando desde lo más real de ti mismo. Estás diciendo lo que importa, sin filtros, sin pretensiones, y esa honestidad es un terreno fértil para que Dios obre. ¿Has sentido que no puedes orar porque no tienes fuerzas y por eso te alejas? Muchos creyentes, sin querer, caen en esa trampa. Creen que necesitan estar bien para acercarse a Dios. Pero eso es como pensar que necesitas estar sano para ir al médico. La oración no es una demostración de fortaleza, es un refugio para el débil. Y aquí está la belleza. Dios no mide tu espiritualidad por la cantidad de palabras que dices, sino por el corazón con el que lo buscas. Quizás esta noche solo puedas decir, ayúdame. Quizás solo puedas llorar o guardar silencio. Eso también es oración. El cielo entiende cada lágrima como una palabra, y el Espíritu intercede por ti con gemidos que no puedes expresar. Aun cuando tú no sabes cómo pedir, el cielo ya está moviéndose a tu favor. La historia de Ana, la madre del profeta Samuel, es un ejemplo perfecto. Ella no gritó, no hizo una oración larga, solo movía los labios y su corazón lloraba delante de Dios. Y eso fue suficiente para que el cielo respondiera, porque Dios no necesita volumen, necesita verdad. Entonces, no te castigues por estar agotado, no te alejes porque tu mente divaga o tu cuerpo tiembla de cansancio. Si esta noche solo puedes cerrar los ojos y pensar, Señor, no puedo más. Eso es oración, y es poderosa, porque es pura, es real, y Dios se mueve donde hay sinceridad. ¿Puedes confiar en que Dios no te está pidiendo fuerza, sino honestidad? Haz esa pequeña oración ahora. No importa cómo suene, solo hazla. Tal vez sea tan corta como te entrego mi mente, Dios, o tan profunda como una lágrima que cae sin permiso, porque orar en medio del cansancio no solo toca el corazón de Dios, lo conmueve, y cada vez que lo haces, aunque te sientas débil, el cielo se pone de pie, porque esa oración, esa que hiciste con lo poco que te quedaba, es una llama que no se apaga, aunque el viento sople fuerte. Y Dios, el que no duerme ni se cansa, ya está envolviendo tu alma en consuelo. Número 6. Tu alma necesita descanso tanto como tu cuerpo. ¿Has sentido que duermes horas y aún así te despiertas cansado? Eso es porque el cuerpo puede reposar. Pero si el alma sigue cargando preocupaciones, culpas, miedos o tristeza, el descanso nunca será completo. No basta con cerrar los ojos por la noche. Es necesario que también el corazón se entregue a una paz verdadera. Vivimos en una cultura que prioriza el rendimiento. Se nos enseña a producir, a correr, a hacer más. Y el descanso se vuelve un lujo. Pero la Biblia no lo presenta como un premio por haber trabajado duro. El descanso es un mandato espiritual, una necesidad vital, un espacio sagrado donde el alma se encuentra con Dios. Dormir no es lo mismo que descansar. Puedes dormir por cansancio físico, pero el descanso real viene cuando tu alma deja de pelear con pensamientos y empieza a confiar. ¿Qué pasaría si esta noche no solo apagases la luz del cuarto, sino también el ruido interior de la culpa, del miedo, de las preguntas sin respuesta? En la ciencia se ha demostrado que el insomnio no siempre está relacionado con el cuerpo. Muchas veces es el resultado de una mente hiperactiva o de emociones no procesadas. El alma, cuando no tiene dónde descargar sus pesos, busca hablar por medio del cuerpo. Por eso despiertas a mitad de la noche. Por eso sientes un nudo en el pecho. Por eso tu descanso es superficial. Pero Dios, en su sabiduría eterna, creó el descanso como una forma de adoración. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía un día entero dedicado al reposo, el Shabbat. No era solo un descanso físico, era un recordatorio semanal de que el mundo no se sostiene por nuestras manos, sino por las de Dios. Y hoy tú necesitas ese mismo recordatorio.
¿Podrías rendirte al descanso esta noche como un acto de fe, no como una señal de debilidad? Porque sí, descansar también es una forma de decirle a Dios: confío en que tú sigues obrando, incluso mientras yo duermo. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se apartaba del bullicio, de la gente, de las demandas, para estar a solas con el Padre. Y lo hacía no solo para orar, sino para recargar su alma. ¿Tú crees que tú no lo necesitas? Cuando tu alma no descansa, comienza a hablarte en formas que no entiendes. Ansiedad, irritabilidad, tristeza sin causa aparente, falta de concentración. Son síntomas de una vida espiritual desconectada del reposo. Y el primer paso para sanar eso es reconocerlo. Aceptar que no eres una máquina, que fuiste diseñado también para el silencio, para la pausa, para el abrigo de Dios. ¿Has permitido que tu alma tenga momentos de quietud o la has mantenido corriendo incluso en la noche? El alma, como un niño pequeño, necesita seguridad para dormirse. Y esa seguridad viene cuando te entregas a los brazos del Padre, como un hijo cansado que sabe que no necesita vigilar, porque hay un Dios que no duerme, que vela por ti. Toma esta noche como un altar, sí, un altar de descanso. No necesitas entender todo, ni solucionar cada problema, solo necesitas entregarte. Haz de tu cama un espacio sagrado. Cierra los ojos y dile al Señor: aquí está mi alma, cansada, agitada, confundida, pero tuya. Y observa cómo poco a poco una paz sin explicación empezará a envolver tu espíritu. Tal vez no todo se resuelva mañana. Tal vez aún tengas que enfrentar algunas tormentas, pero hoy tu alma puede comenzar a sanar, y eso lo cambia todo, porque cuando el alma descansa, el cuerpo también se recupera, la mente se aquieta y el espíritu se fortalece. Es ahí donde ocurre el milagro invisible, cuando entiendes que descansar no es un escape, sino una forma de ser sostenido. No subestimes el poder de una noche de descanso en Dios, no como evasión, sino como entrega, porque tu alma también necesita dormir en los brazos del Padre. Número 7. Dios no necesita que comprendas, solo que confíes. Y si lo que hoy no entiendes, mañana será lo que te salve. Hay momentos en que todo lo que nos rodea parece carecer de sentido. Te preguntas: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y lo más frustrante es que a pesar de buscar respuestas, el cielo parece estar en silencio. Pero escucha esto con atención. Dios no está esperando que lo comprendas, está esperando que confíes. La fe, en su esencia más profunda, no se basa en tener todas las piezas del rompecabezas. Se trata de seguir caminando aun cuando no ves el camino completo. Se trata de sostener la mano del Padre, aunque tus ojos estén vendados. Dios no necesita que lo entiendas para obrar. Él no está limitado por tu lógica ni por tu percepción. Él es Dios, y tú eres su hijo. Y eso significa que no estás llamado a controlar, sino a confiar. ¿Cuántas veces has intentado encontrar paz a través de la explicación y solo has terminado más confundido? Porque hay cosas que no se explican desde la razón, sino que se revelan desde el espíritu. Y esas verdades, aunque parezcan invisibles, son las que realmente sostienen tu fe en los momentos de oscuridad. Dios no te pide que tengas respuestas, te pide que le creas cuando dice: yo estoy contigo. Y muchas veces la paz no llega cuando entiendes todo, sino cuando decides descansar en quien lo entiende todo. Los científicos del comportamiento han demostrado que el cerebro humano se siente más ansioso cuando no tiene control. Es un mecanismo natural. Queremos certezas, explicaciones, patrones, pero el reino de Dios no funciona con lógica humana, funciona con fe, y la fe muchas veces camina en la niebla. ¿Podrías rendir esta noche tu necesidad de entender y abrazar el misterio de confiar? Es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar, porque entender exige esfuerzo mental.
Pero confiar exige rendición espiritual, y en esa rendición hay descanso. La historia de Job lo ejemplifica. Perdió todo: familia, salud, bienes, y durante capítulos enteros buscó respuestas. Discutió, lloró, cuestionó, pero al final, cuando se encontró cara a cara con Dios, no recibió explicaciones, recibió presencia, y fue suficiente. Dios no respondió el por qué, pero le mostró el quién. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Con eso, Job no entendió más, pero confió más. Y esa confianza restauró su alma, antes de que se restaurara su vida. Y si lo que Dios quiere enseñarte hoy no es el motivo de tu dolor, sino la profundidad de su amor, a veces lo que Él está construyendo en ti es más importante que lo que está resolviendo a tu alrededor. Porque los cimientos del alma no se forman en la claridad, sino en la oscuridad, donde decides seguir creyendo, donde dices: no entiendo, pero te sigo; no veo, pero me sostengo en tu palabra. Tal vez ahora sientas que caminas a ciegas, que cada paso que das es incierto. Pero recuerda, no estás caminando solo. Dios va delante de ti. Y aunque no entiendas la ruta, Él no se ha perdido. Hay un antiguo dicho hebreo que dice: el que confía en Dios nunca está perdido, aunque no sepa dónde está. Y tú, aunque no comprendas tu proceso, sigues en sus manos. Confía como un niño que se duerme en el auto sin saber a dónde va, pero con la certeza de que su padre lo lleva a casa. Así también tu alma puede descansar esta noche. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que el que te guía no ha fallado nunca. Rinde tu necesidad de comprender. No es tuya la carga del plan. Tú solo debes caminar, paso a paso, aunque no entiendas cada tramo. Y descubrirás que, al final del camino, lo que hoy te confunde será lo que mañana te hará adorar con lágrimas en los ojos. No porque lo entendiste todo, sino porque confiaste. Y Dios, que nunca falla, te sostuvo hasta el final. Número 8. Los pensamientos que entregas a Dios pierden poder. ¿Cuántas veces un solo pensamiento te ha robado horas de paz? Un recuerdo, una suposición, una idea sin fundamento, puede convertirse en un monstruo si la dejas crecer dentro de ti. La mente tiene esa capacidad: darle vida a lo que temes y forma a lo que no existe. Y si no aprendes a llevar esos pensamientos a Dios, terminarán gobernando tus emociones, tus decisiones y poco a poco, tu fe. Pero aquí hay una verdad que puede liberarte esta noche. Todo pensamiento que es entregado a Dios pierde el poder de dominarte. Cuando le abres la puerta del alma al Espíritu Santo, los pensamientos oscuros no desaparecen por arte de magia, pero se vuelven inofensivos, como sombras que ya no asustan, porque la luz ha entrado en la habitación. ¿Y si el simple acto de orar sobre un pensamiento lo desactiva espiritualmente? Eso es exactamente lo que ocurre. Cuando algo te atormenta mentalmente, una preocupación futura, una culpa del pasado, un temor infundado, y lo conviertes en oración, le estás diciendo a tu alma: esto ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Y en ese instante, esa carga se transforma. Ya no es solo un pensamiento molesto, es un asunto que está en manos eternas. La psicología lo llama externalizar. Es el proceso de sacar de la mente lo que está atrapado adentro. Y cuando lo haces espiritualmente, eso se convierte en liberación. Muchos no logran descansar porque viven intentando controlar lo que solo Dios puede resolver. ¿Qué pasaría si esta noche hicieras una lista mental y le entregaras uno por uno esos pensamientos que te roban la paz? Hazlo ahora. Piensa en ese miedo específico, ese pensamiento constante que regresa cada noche, ese "y sí" que no te deja vivir en paz. Ahora, imagina que lo colocas en las manos de Dios. Visualízalo, respíralo y entrégalo. Porque todo pensamiento que pasa de tu mente a su presencia
pierde la fuerza que tenía sobre ti. La Biblia no dice que no tendremos pensamientos difíciles. Lo que dice es que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que no estás a merced de tu mente. Tú no estás bajo su control. Tu mente no es tu dueño. Cristo lo es. Y cuando Él reina en ti, no hay pensamiento que tenga autoridad para destruirte. La mente no se transforma ignorando lo que piensa, sino rindiéndolo. Y rendir es un acto espiritual. No se trata de negar lo que sientes. Se trata de confesarlo en oración y dejar que Dios lo transforme. Hay pensamientos que parecen pequeños, pero se convierten en gigantes si los alimentas. Como una chispa que, si no se apaga a tiempo, incendia todo un bosque. Por eso, esta noche, no ignores lo que piensas, pero tampoco lo abraces como si fuera la verdad. Preséntalo ante Dios, con nombre, con sinceridad, con humildad. Y si lo que te atormenta no necesita explicación, sino rendición, a veces nos pasamos horas intentando entender por qué pensamos lo que pensamos. Pero muchas veces no se trata de comprender, sino de entregar. Dios no está esperando que traigas pensamientos ordenados, solo quiere que los traigas, tal como están. Tal vez esta noche pienses, no soy suficiente. Entrégalo. Tal vez venga. Y si nunca se soluciona, entrégalo. Tal vez sientas, fallé demasiado. También eso, entrégalo. Porque cuando lo haces, el enemigo pierde su herramienta más poderosa, el silencio. La batalla espiritual más intensa no siempre ocurre en lo visible, ocurre en el campo invisible de la mente. Y cada vez que decides abrir tu boca y orar lo que piensas, estás sacando a la luz lo que la oscuridad quería mantener escondido. Dios es experto en recibir pensamientos rotos y devolver paz. Y lo hace no porque tú lo entiendas todo, sino porque Él entiende todo lo que tú sientes, incluso lo que no sabes expresar. Esta noche, recuerda, tu mente puede ser un lugar de tormenta o un altar de adoración. Tú decides a quién le entregas cada pensamiento, y si lo entregas a Dios, pierde poder, pero tú recuperas la paz. Número 9. En el silencio nocturno, Dios habla más fuerte. ¿Y si el silencio que tanto temes es en realidad el espacio donde Dios quiere hablarte? La noche, con su calma y oscuridad, muchas veces parece el escenario perfecto para que los pensamientos más ruidosos cobren vida. Cuando todo se detiene y las voces externas callan, lo que hay dentro de nosotros se hace más presente. Es ahí donde el silencio pesa o se transforma en un canal para oír lo eterno. Porque en el silencio, ese que muchos evitan, Dios tiene una voz distinta, una voz que no compite con el ruido, que no necesita altavoces ni truenos, una voz que no se impone, pero que transforma. Es el tipo de voz que no se oye con los oídos, sino con el alma. ¿Has confundido el silencio de Dios con su ausencia? Eso es más común de lo que imaginas. Muchos creen que si no hay respuestas inmediatas es porque Dios no está hablando. Pero lo cierto es que Él habla de muchas maneras, y una de las más profundas es el silencio. No para castigarte, sino para acercarte. El silencio divino no es vacío, es misterio, es preparación, es invitación a confiar más allá de las palabras. A lo largo de la historia bíblica, los momentos más significativos de revelación no siempre ocurrieron en medio de grandes señales. Muchos ocurrieron en el desierto, en la soledad, en el silencio. Moisés escuchó a Dios en el monte, rodeado de quietud. Elías lo encontró en un susurro, no en el viento ni en el fuego. Jesús se retiraba a lugares solitarios y allí hablaba con el Padre. Eso nos enseña algo poderoso. El silencio no es una pausa en la fe, es parte del diálogo. ¿Qué pasaría si esta noche dejaras de temerle al silencio y lo empezaras a buscar? Muchos de nosotros llenamos la noche con ruido,
Televisión, redes sociales, música constante, no por entretenimiento, sino porque tememos lo que podríamos escuchar si todo se apaga. Pero a veces lo que necesitas no es más distracción, sino espacio para que Dios diga lo que no puede decir cuando todo está saturado. En neurociencia se ha descubierto que el silencio tiene efectos poderosos en el cerebro. Regenera las neuronas, reduce el estrés y fortalece las áreas asociadas a la introspección. Ahora imagina eso, combinado con la presencia de Dios. No solo calma la mente, abre el espíritu. El enemigo quiere que relaciones el silencio con abandono, pero Dios lo usa como un lenguaje que no muchos comprenden, porque requiere paciencia, quietud y un corazón atento. ¿Estás dispuesto a cerrar los ojos esta noche y en lugar de pedir, simplemente escuchar? No necesitas llenar cada segundo con palabras. A veces, la fe más madura se expresa en un susurro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en esa actitud de humildad y apertura, Dios empieza a revelar lo que no revela en el ruido. Hay secretos que solo se entregan en la quietud, direcciones que solo se oyen cuando apagas lo demás, consuelo que solo llega cuando dejas de correr y simplemente te quedas. Así como la tierra necesita silencio para que la semilla eche raíz, tu alma necesita espacios sin interrupciones para que la palabra florezca. El silencio de la noche no es una amenaza, es una oportunidad para encontrarte con el Dios que no duerme, el que vela mientras tú descansas, el que habla mientras todos los demás callan. Y tal vez esta sea la razón por la que estás escuchando este mensaje ahora, porque Dios quiere enseñarte a reconocer su voz en los momentos que antes pensabas que Él no estaba. Esta noche, cuando te acuestes, no luches contra el silencio. Abrázalo, respira en él y dile: aquí estoy, Señor, no necesito que grites, solo quiero oírte. Porque en el silencio nocturno, Dios no solo habla más fuerte, habla más cerca. Y esa cercanía puede sanar lo que ninguna palabra humana ha podido sanar. Número 10. El descanso es una forma de adoración. ¿Y si al cerrar los ojos esta noche no solo descansaras, sino que adorases? Vivimos en una cultura que glorifica el cansancio. Nos han enseñado que cuanto más haces, más vales, que descansar es perder tiempo, que dormir es un lujo que no todos pueden permitirse. Pero el corazón de Dios no late así. Desde el principio de la creación, Él mismo modeló el descanso como algo sagrado. Al séptimo día, no porque estuviera agotado, Él es Dios, sino para enseñarnos que el descanso también es santo, y esa es la verdad que muchos han olvidado. Cada vez que decides descansar en Dios, estás adorando, porque estás diciendo: no soy yo quien sostiene el mundo, eres tú. Estás reconociendo que tus fuerzas tienen un límite y que tu paz viene de otra fuente. ¿Has considerado que tu necesidad de dormir puede ser una ofrenda, no una debilidad? Sí, cuando te acuestas confiando, cuando entregas el control, cuando apagas el teléfono y el pensamiento insistente y simplemente te rindes a la presencia de Dios, eso también es adoración. Porque estás declarando con tu actitud: yo creo que mientras yo descanso, mi Padre sigue obrando. Los salmos dicen: en paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nota cómo no se menciona que todo esté resuelto. No dice cuando todo esté bien o cuando no tenga problemas. La confianza no nace de la situación, nace de la relación. ¿Cuántas veces has querido seguir luchando cuando lo que el cielo te pide es que descanses? Hay batallas que no se ganan de pie, sino en la quietud, porque descansar no es rendirse ante el problema, es rendirse ante el Dios que ya tiene la victoria. Piénsalo como una sinfonía espiritual. En cada nota de adoración hay también un compás de silencio. En cada día de trabajo debe haber una noche de reposo.
porque el alma no puede sostener el ritmo de la fe sin los espacios donde se reencuentra con su fuente. El cuerpo se agota, la mente se cansa, pero cuando el descanso se vuelve adoración, la restauración es completa. Dios no solo quiere que duermas bien, quiere que duermas sabiendo que Él está velando por ti. Que su presencia llena tu habitación como una brisa suave que no se ve, pero se siente. Y si esta noche fuera tu acto de fe más profundo, no necesitas una canción, ni un altar con velas, ni una oración larga para adorar. Basta con que te acuestes con el corazón rendido, con la mente abierta al cielo, con la confianza de un hijo que sabe que su padre cuida de él mientras duerme. Hay una frase que algunos santos del pasado repetían antes de dormir: Señor, mientras yo duermo, sigue haciendo en mí lo que no puedo hacer despierto. Eso es descanso con propósito. Eso es adoración envuelta en silencio. Y esta noche tú puedes hacerlo. Cierra los ojos no como quien escapa del día, sino como quien entra en la presencia de aquel que no se cansa, no duerme y nunca te abandona. Porque cuando entiendes que descansar también honra a Dios, el sueño deja de ser rutina y se convierte en un acto sagrado. No por lo que haces, sino por lo que decides soltar. No por lo que produces, sino por lo que confías. Y confiar también es adorar. Así que esta noche no solo duermas, adora, respira profundo y deja que tu descanso sea una ofrenda silenciosa que suba al cielo como un incienso puro. Dios está contigo. Él recibe tu entrega. Y su paz te envolverá mientras reposas en su amor. Número 11. Jesús también buscaba soledad para recargar el alma. Si incluso Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba momentos de silencio y soledad, ¿por qué nosotros insistimos en seguir sin pausa? Vivimos saturados. Información constante, mensajes que no paran, demandas externas e internas que nos asfixian. El ruido no solo está fuera, también se instala dentro. Y sin darnos cuenta, llegamos a la noche con el alma desgastada, como un pozo seco que intenta seguir dando agua. Pero Jesús, en medio de su ministerio, rodeado de multitudes que necesitaban sanidad, palabras, milagros, se apartaba a lugares solitarios, no por debilidad, no por cansancio físico solamente. Lo hacía porque sabía que el alma, aún llena de propósito, necesita ser recargada por el Padre. ¿Y si aprender a estar solo con Dios fuera uno de los hábitos más poderosos que podrías desarrollar? Jesús no se alejaba para huir, sino para encontrarse. En el silencio, su alma se realineaba, su corazón encontraba dirección, y su espíritu se fortalecía para volver al ruido con claridad. Y tú, que también sirves, trabajas, amas, luchas, ¿no necesitas lo mismo? No hay nada más sanador que unos minutos de soledad santa. No la soledad del abandono, sino la soledad que se elige para escuchar lo que solo se oye en el secreto. Es como entrar en una habitación donde todo lo demás queda fuera, y solo estás tú y Dios. Ahí no hay máscaras, no hay demandas, solo hay verdad, presencia, restauración. ¿Te has dado permiso últimamente para desconectarte de todo y simplemente estar a solas con Él? El alma se agota, no solo por lo que lleva, sino por no tener dónde depositarlo. Y a veces la oración en grupo no basta. El sermón no llena. La música no calma. Es necesario ese encuentro íntimo, sin adornos, sin distracciones. Tú y Dios, nada más. En el silencio nocturno, justo cuando los demás descansan, es cuando Jesús solía subir al monte a orar. Y lo hacía después de jornadas intensas, porque entendía algo que tú y yo debemos recordar. La unción se cuida en el secreto. El alma se fortalece en la soledad. La paz se encuentra cuando el mundo se apaga. No necesitas muchas horas. Y veces 5 minutos de silencio con intención, con corazón abierto,
son más transformadores que una jornada entera de ruido espiritual. La ciencia lo respalda también. Los estudios sobre mindfulness, descanso profundo y neuroplasticidad muestran que el cerebro se recalibra en espacios de soledad. El silencio, bien administrado, no solo calma, renueva la mente. Y si eso ocurre a nivel biológico, imagina lo que puede ocurrir cuando ese silencio es habitado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y si ese cansancio crónico que sientes no se cura con más esfuerzo, sino con más encuentros en soledad con Dios? Tal vez estás espiritualmente deshidratado, no porque no ores, sino porque oras entre ruido, no porque no creas, sino porque no paras. Y Dios, paciente, sigue esperándote en el monte, no para reprenderte, sino para decirte, ven, quédate aquí conmigo un momento, no tienes que hacer nada, solo estar. Jesús encontró en la soledad la fuerza para multiplicar panes, para sanar enfermos, para enfrentar la cruz. Tú también necesitas esa soledad sagrada para multiplicar tu paciencia, para sanar tus pensamientos, para cargar tu cruz cada día. Y la buena noticia es que esa soledad está disponible cada noche. Solo tienes que apagar el resto, cerrar los ojos y decir, estoy aquí, Señor. No vengo a hablar, vengo a estar. Porque hay momentos donde el alma no necesita más ruido sagrado, solo necesita a su Salvador, en silencio, sentado a su lado. Y en ese momento, sin palabras, sin presión, sin prisa, Dios hace lo que nadie más puede hacer, te recarga desde adentro. Número 12. Mientras duermes, Dios sigue obrando. ¿Puedes creer que incluso cuando duermes, el cielo sigue trabajando a tu favor? Muchos sienten que, si no están activos, nada avanza. Que si no oran con fuerza, Dios no escucha. Que si no hacen algo, entonces todo se detiene. Pero ese pensamiento nace del miedo, no de la fe. La verdad es que Dios nunca duerme, nunca se cansa, nunca se ausenta. Y cuando tú por fin cierras los ojos, agotado, frustrado o incluso confundido, Él sigue de pie, vigilando, obrando, sanando, guiando. ¿Te has dado cuenta de que mientras tú descansas, tu corazón sigue latiendo sin que tú le ordenes hacerlo? Ese simple hecho ya es un testimonio del diseño divino. Tu cuerpo está hecho para confiar, para soltar, y de la misma forma, tu espíritu necesita aprender que no todo depende de ti. Dios es como ese agricultor que planta, riega y luego espera. Mientras el sembrador duerme, la tierra trabaja por dentro. La semilla en silencio rompe la cáscara, comienza a echar raíces. Todo ocurre en lo oculto, todo ocurre sin que nadie lo vea. Y al despertar, la vida está brotando. Así actúa Dios. Hay procesos espirituales que solo se activan cuando tú dejas de intervenir, porque mientras tú te calmas, Él acelera. ¿Y si los mayores milagros de tu vida están siendo construidos mientras tú duermes? Hay oraciones que sembraste hace tiempo, hay lágrimas que caíste sin entender, hay entregas que hiciste con fe, pero sin respuestas inmediatas. Y todo eso está siendo administrado por un Dios que no necesita descanso para cumplir sus promesas. Él vela, Él protege, Él habla con ángeles, Él mueve corazones, Él abre caminos mientras tú duermes. La Biblia está llena de momentos donde Dios se manifestó mientras las personas dormían. José, el esposo de María, recibió dirección divina en un sueño. Jacob vio una escalera que conectaba cielo y tierra mientras descansaba sobre una piedra. Salomón recibió sabiduría mientras dormía, porque el sueño, cuando es entregado a Dios, se convierte en una plataforma espiritual. No es solo un descanso físico, es un acto de fe. Es como decir, Señor, hoy hice lo que pude, ahora obra tú lo que solo tú puedes. ¿Estás dispuesto a entregar esta noche como una semilla de fe, creyendo que el cielo sigue trabajando aunque tú no lo veas? No necesitas entender cómo,
Solo necesitas confiar en quién, y Él no descansa hasta que su obra en ti esté completa. La neurociencia ha descubierto que durante el sueño profundo, el cerebro reorganiza información, crea nuevas conexiones y hasta soluciona problemas complejos sin intervención consciente. Imagínate lo que puede hacer Dios con tu espíritu mientras tu mente se apaga. Tal vez te levantes mañana con una idea que no tenías. Tal vez una carga desaparezca sin explicación. Tal vez alguien a quien amas sienta un cambio sin saber por qué. Eso es Dios, obrando mientras tú duermes. Así que esta noche, suelta. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas cargar lo que no puedes transformar. Dile a tu alma, Él está trabajando. Aunque yo duerma, Él no se detiene. Aunque yo me calle, su voz sigue creando. Aunque yo cierre los ojos, Él los mantiene abiertos por mí. Y con esa verdad abrazándote, puedes descansar sin miedo. Porque el Dios que empezó la obra en ti, no deja las cosas a medias, ni siquiera mientras duermes. Número 13. Esta noche puedes descansar en su paz. ¿Y si esta noche no fuera como las anteriores? ¿Y si por fin pudieras soltar todo lo que llevas en la mente? No con resignación, sino con descanso verdadero. Después de todo lo que has escuchado, todo lo que el Espíritu ha ido revelando a lo largo de este mensaje, solo queda una cosa por hacer: rendirte a su paz. No la paz del mundo, no la que depende de que todo esté en orden, sino esa paz profunda, inmerecida, sobrenatural, que solo Dios puede dar. Porque esta noche no termina como una más. Esta noche puede marcar un antes y un después. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú estás eligiendo confiar. Puedes sentirlo. Esa quietud que comienza a rodearte. Ese susurro que no viene de ti, sino de Él. Es la paz de Cristo, envolviendo tus pensamientos, silenciando tus temores, cubriendo tus dudas. No se trata de hacer más. No se trata de pensar más. Se trata de rendirte profundamente a ese abrazo que no se ve, pero que lo transforma todo. Has caminado por temas intensos esta noche, has enfrentado verdades que quizás evitabas, pero también has recibido dirección, promesas y consuelo. Y ahora, en este último suspiro del día, el cielo te ofrece lo que más necesitas: descanso, paz, silencio sagrado, una rendición total a su cuidado. ¿Estás listo para cerrar los ojos con la certeza de que Dios está contigo? Hazlo sabiendo que no estás abandonando tu lucha. Estás entregándola en las manos del único que puede vencer por ti. Haz de tu respiración una oración. Haz de tu cama un altar y haz del silencio una declaración de fe, porque esta noche no duermes solo. Dios está en la habitación, los ángeles acampan a tu alrededor y su espíritu vela por ti mientras entras en el descanso más puro que un alma puede conocer. Gracias por acompañarme hasta aquí, gracias por abrir tu corazón y gracias por permitirle a Dios hablarte en medio de tu noche. Ahora descansa en su paz y que cada latido, cada suspiro, sea una adoración silenciosa que suba hasta el cielo, porque Él está contigo y nada ni nadie podrá quitarte esta paz que Él te ha dado. Buenas noches, duerme en los brazos del Padre y despierta mañana renovado por su gracia.